la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, mis dos hermanos de la familia ancestral y de la gente de Dios. Como siempre, pues, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Cultura de Paz, Patrimonio, Espiritualidad. ¿Por dónde? Por Somos Asamblea Radio. Si quieren comunicarse con nosotros, no olviden sintonizarnos por seno.fm/Somos Asamblea Radio. Agradecemos primeramente a Dios, a nuestra madre naturaleza, a nuestros ancestros que han puesto su genética para que nosotros estemos acá y nuestra cultura, pero también a la gestión de nuestra Asamblea Nacional, de nuestro gobierno bolivariano, representada esa junta directiva en el diputado Jorge Rodríguez Gómez, en la primera vicepresidencia el diputado Pedro Infante, en la segunda vicepresidencia la diputada América Pérez, en la secretaría la doctora María Alejandra Hernández y en la subsecretaría el doctor José Omar Molina. Recuerden ustedes que este programa ustedes lo pueden seguir por todas las redes sociales, pero también él es posible gracias a la gestión articulada y minuciosa de nuestros operadores. En este caso hoy nos corresponde el acompañamiento de nuestro hermano Charles Bompar en el control del sonido, a nuestro hermano Gaspar Pinto, a Bexy Peña, Norma Castillo y a Franklin Silva, que nos acompaña con Alirna en las redes sociales, y Gaspar, que viene por ahí a hacer las fotos. Recuerden, @ para X, @ para TikTok, @ para Facebook, @ para Instagram, Poder y Leyes, @ Poder y Leyes en todas esas redes sociales, y haremos conexión y estaremos también en vivo allí por las redes sociales de mi hermano el Tata Rea, que es un hombre que tiene también sus seguidores y su programa de radio allá en La Guaira. Y bueno, seguimos nosotros. Aquí estamos otra vez, los mismos del otro año. Seguimos con nuestro planteamiento basado en el artículo 59 de la Constitución, porque Venezuela es un país pluriétnico y multicultural. Muy buenos días, apreciados invitados y hermanos de las luchas y de la vida. Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Bienvenido una vez más a Somos Asamblea Radio, el programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, y le damos la bienvenida a todos ustedes y muchas bendiciones. Y hoy tenemos un tema importante donde el hermano Luis Rea tiene la palabra. Bueno, bendiciones para todos, padre, mis hermanos reverendos que están aquí. Bueno, agradecido por toda la directiva de la Asamblea Nacional, de este gran canal informativo como Somos Asamblea Radio. Y bueno, aquí el mágico de los controles, diría yo, que está aquí también. Yo siempre, cuando estoy en los programas de radio, David, me pongo a analizar el trabajo que tienen los operadores en los controles. Y de verdad que es algo que muchas veces obviamente no se visibiliza, pero es un trabajo que gracias a ellos está la magia de la radio, ¿no? Está la magia, exactamente, ¿no? Y bueno, agradecido a mi hermano que está ahí en los operadores, en los controles. Bendiciones para ti, bendiciones a todo ese pueblo venezolano y a todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Sambia Cutar en Bongo Macimene, que la gracia de Olofi, un Olodumare siempre los guíe, y la bendición de nuestra diosa Madre Yara, de nuestro Padre Caguán y nuestra Madre Chía siempre los acompaña. Aquí, David, comenzamos. Bueno, hoy es 11 del 11. Perdió el Caracas, ganó el Magallanes, lamentablemente. Sigue el Magallanes
con su pesadilla sobre nosotros los caraquistas, pero nosotros los caraquistas estamos adelante, ¿verdad? La Guaira. Mira cómo te ve mi esposa. Exacto, ya hay problema ya. Ah, usted duerme con el enemigo, hermano Rea. No, sino que bueno. Yo también, mi esposa es magallanera. Yo soy netamente guaireño, pero yo tengo fe, ¿vale? Nosotros tenemos fe que la Guaira va a sorprender, pero yo leí un meme en estos días, ¿no? Ajá. Sobre, obviamente, una fanática del Caracas, que decía, ¿por qué si vives en Caracas, naciste en Caracas, te criaste en Caracas, por qué eres del Magallanes? O sea, Cierto, es como extraño, ¿no? es cierto. Mi esposa Tanto que nos ha dado Caracas. Eli. Mi esposa se crió en La Guaira, vivió en La Guaira, es guaireña, pero le va al Magallanes. Esto es algo contradictorio. ¿Verdad? Yo no voy a hablar mucho porque a mí sí me pegan. Porque es cultura beisbolista, Eso forma parte de este programa que es Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, y eso a la edición de este programa queremos resaltar la alegría de lo afirmativo venezolano, que es alegría, que es una espiritualidad diferente a otras espiritualidades, mientras en otros países las luchas intestinas por lo religioso es una cotidianidad. En Venezuela pudiéramos tener rivalidades parecidas a las del Caracas y el Magallanes, pero al final nos damos un abrazo, nos reencontramos, apaciguamos las cosas, porque el venezolano, cuando se cansa de algo, se cansa verdaderamente, y por eso hicimos la guerra de independencia, ¿no? Total. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Venezuela estamos agotados solo de una cosa. Estamos agotados de tanto oposicionismo y estamos agotados de tanta negatividad contra lo que es el planteamiento de nuestra democracia participativa y protagónica. Por esa razón, todos los planes de la otredad no tienen un resultado, porque el resultado se da a lo interno de nuestro bolivarianismo, porque este es el momento histórico que nosotros estábamos esperando. A quienes nos ven a nivel internacional, Venezuela en el año 1999 llegó a la pauta anhelada después de la lucha de independencia. ¿Cuál es esa pauta? La de hacer nuestra independencia irreversible. Y nos rige el principio de autodeterminación de los pueblos. Ese principio de autodeterminación de los pueblos ha tratado de ser menoscabado. ¿Con qué? Con un planteamiento malsano que lo hemos repetido muchas veces en este programa. Venezuela no es ninguna amenaza. Venezuela es una esperanza solidaria. Por esa razón, con alegría yo puedo expresar, aunque soy fanático de los Leones del Caracas, que reconocemos las victorias del Magallanes, pero hay que considerar que Caracas está primero que el Magallanes ahora, y que bueno, Y que iba a La Guaira. y que la Guaira tiene también posibilidades, ¿verdad? Porque la pelota es redonda, pero hay gente que no entiende que la pelota es redonda y entonces se enfrasca en aventuras que son profundamente peligrosas para todos, y desde nuestra espiritualidad, el consejo que le podemos dar nosotros a esos y esas que están en la otredad es que capitalicen su universo político y entremos en el diálogo y entremos en la construcción de un país y trabajemos por la esperanza, el porvenir, porque aquí tenemos con qué. Total. Claro que tenemos con qué. Tenemos ahora hasta 2 santos. Y esta semana el debate ha sido, antes de comenzar en el tema que vamos a desarrollar hoy, que si el Vaticano le acaba de quitar cualidades a la Santísima Virgen María. Y quienes no entienden eso, creen que a la Virgen María se le está tirando para el rincón. Y nos dicen a nosotros los protestantes que nosotros tenemos a la Virgen María en el rincón. Y nosotros tenemos que decir como protestantes hoy que nosotros reconocemos a la Virgen como lo que es, la Theotokos, la Madre de Dios. Solo que no aceptamos en nuestro culto, porque eso es cultura eurocéntrica que viene difundiéndose
hace mucho rato hacer oraciones por la Virgen, pero le tenemos un profundo respeto. Entonces, en la catolicidad vaticana, algunos predicadores, confundiendo a la gente, acuñaron ese término de corredentora. Y el único redentor es Jesucristo, que dio su vida por nosotros, aunque nació de la Virgen María. ¿Pudieras un poco explicarnos eso teológicamente, hermano Ronald? Importante esta narrativa que se ha suscitado en la iglesia desde Benedicto. Creo que empezaron a hacer este planteamiento. Algunos obispos romanos hicieron ese planteamiento, que la participación en la redención de la Virgen, que la Virgen podía ser corredentora, podía ser medianera. Pasó Francisco, vino León, bueno, y decidieron que la Virgen no es corredentora. Yo le escribí a alguien en el TikTok, ¿cuál es la cualidad de la Virgen? ¿Cuál es la primera cualidad de la Virgen? Se quedaron un rato callados. ¿Eh? ¿Cuál es la característica? Que es una mujer, ¿verdad? Que es una mujer elegida ¿por quién? Elegida por Dios. Y que es la madre de Dios, la Teotocos, lo que acabamos de reafirmar en la fe. Entonces, la corredención es un tema espinoso, porque si tú dices, bueno, la Virgen no es corredentora, entonces no participó en la redención. La redención es única y exclusivamente para ciertas personas, porque la Virgen llevó en su seno a Jesús. Entonces es un tema delicado, pero yo lo enfoco por lo que hemos dicho siempre: nuestra fe es cristocéntrica. María participa en la obra de salvación, pero tiene una cualidad importante que no se le desmerita, que es la madre, ¿verdad? Que es madre y que es una mujer. Dios pudo haber elegido a cualquiera, no, eligió a una mujer con una característica propia de ese pueblo y en ese momento, y le eligió para una misión. Entonces, eso es un problema, diría yo, entre teólogos vaticanistas, que dicen que si es corredentora, que si no es corredentora, que para allá, que para acá, pero para el pueblo llano la Virgen es la Virgen, como José Gregorio Hernández para el pueblo, mucho antes de ser santo, ya el pueblo lo decía que era santo. Igual pasa con la Virgen. La Virgen seguirá siendo la Virgen, la Virgen seguirá siendo la Madre de Dios. ¿Y cómo vas a impedir tú que la gente rece a la Virgen? Ah, bueno, la gente dirá, bueno, es que tenemos que formar al pueblo de Dios, ciertamente, pero a mí me late que el Vaticano está huyendo hacia adelante diciéndole, los protestantes decían, la redención entra por Cristo y nuestra fe es cristocéntrica, no mariana. Entonces ellos ahora vuelven a reabrir el debate para reafirmar que a quienes rendimos culto y veneración, a Cristo. Cristo es el Salvador del mundo, pero ¿en qué lugar ponemos nosotros a la Madre de Dios? ¿En qué lugar ponemos nosotros a María? Para mí está claro, tiene dos cualidades importantes, madre y mujer. Dos cualidades importantes, y en un país matriarcal esas cualidades no se las va a quitar, pero ni que lo diga el Papa, ni que lo digan los obispos, ni que saquen documento. Tiene para mí dos cualidades importantes, que es la maternidad y su condición de mujer. Amén, muy bien explicado. Bueno, luego de esa explicación del cristianismo y este auge que hay en nuestro mundo informativo, porque la información va y viene, tenemos con nosotros a nuestro hermano el Tata Rea, porque también dentro de la condición de nuestras religiones de matriz afro e indigenistas, el papel de la mujer es importante. Y mi hermano Rea acaba de escribir un artículo bien interesante acerca de la condición de santidad del pueblo de Dios, referido a la santidad dentro de la condición de las prácticas ancestrales, que no es una cosa exclusiva de lo que conocemos dentro del contexto de la cristiandad, y queremos hoy hablar contigo sobre eso, hermano Rea. Excelente, hermano, fíjate. Bueno, yo escuchando aquí la explicación del profe y reverendo Boucher, realmente es muy cierta, ¿no? Pero fíjate, yo te voy a leer acá un poquito de un párrafo que tengo en este escrito de la santidad en las religiones ancestrales. Y habla que la santidad dentro de las religiones ancestrales es un fenómeno que nace de las entrañas del pueblo, ¿no? Del pueblo humilde. No depende de decretos institucionales ni de procesos jurídicos eclesiásticos, sino de la fe viva que las comunidades expresan en su cotidianidad.
se manifiesta en la forma en que los pobres y marginados recurren a figuras que consideran santas para pedir ayuda, sanar enfermedades o encontrar consuelo en medio de la adversidad. La santidad, en su raíz más profunda, no es un título ni una condecoración, sino la capacidad de una persona de vivir de manera ética y moral en favor de los demás. No se trata únicamente de las grandes gestas heroicas, sino de la constancia cotidiana de quienes ponen su vida al servicio del prójimo. Una madre que sostiene a su hijo en la adversidad, un vecino que comparte lo poco que tiene, un médico que entrega su saber sin esperar recompensa. Todos ellos son signos vivos de esa santidad que brota en lo ordinario. Y hablando aportando un poquito, ¿no?, al tema que viene ahora con el tema de la Virgen María entra dentro de este proceso de fenomenología dentro de las religiones, porque, como lo decía el padre Boucher, al fin y al cabo, siempre será para nosotros la madre de Dios, de Jesús, esa representación que el pueblo humilde, desde sus inicios, el padre lo explicaba muy bien, nosotros indistintamente, aunque fuimos colonizados, seguimos siendo matriarcales, aunque hay a nivel hegemónico, político, económico, efectivamente, bueno, hay una posición fuerte con el patriarcado, pero a nivel cultural, el matriarcado sigue rigiendo nuestra sociedad, por lo menos en Venezuela y en parte de lo que es el Abya Yala o Suramérica, porque va a sonar feo, pero es común en nuestra cotidianidad que podamos escuchar como que madre es una sola y padre es cualquiera, ¿verdad? Pero eso también implica dentro de una fenomenología, dentro de la santidad de las religiones. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo decía el reverendo, la importancia que tiene el fenómeno o el símbolo de la mujer para nosotros es lo más sagrado que existe. Igualmente pasa efectivamente de las religiones ancestrales, porque desde sus inicios, el animismo, el chamanismo, a su evolución el politeísmo, y bueno, ya después vi lo que viene el monoteísmo. Antes de estas épocas, el matriarcado era lo que mantenía el equilibrio en las sociedades, ¿entiendes? Pero bueno, el tema del Vaticano es un tema complicadito, es un tema complejo, pero bueno, vamos a empezar a trabajarlo sobre estos fenómenos que vienen siendo dentro de lo que es la santidad realmente, dentro de las religiones. Yo hablo de las religiones ancestrales, pero es un fenómeno que podemos expandirlo. Sí. Aproximadamente 14 siglos de historia de la humanidad estuvieron profundamente marcados por tiempos donde el fenómeno del cesaropapismo y de los emperadores marcaban los destinos de los pueblos. Latinoamérica no escapa de eso, y en el mal llamado descubrimiento empieza a darse la ruptura fundamental en el mundo de la cristiandad y la insurgencia de los pueblos. Venezuela, con su proceso de independencia, no escapa de eso, y es un ejemplo para el mundo a principios del siglo XVII y XVIII. Pero eso también está transversalizado por el fenómeno internacional de las insurrecciones. ¿Cómo eso permea hacia nuestros tiempos? Porque, recordando a Gramsci, lo viejo aún no ha terminado de morir y lo nuevo no termina de nacer. Como este programa es Cultura de Paz, Patrimonio y Espiritualidad, hacemos un saludo a nuestros hermanos jueces y juezas de paz de todo el territorio nacional que se puedan conectar con este programa para también conversar desde esta píldora que tiene que ver con la espiritualidad, lo necesario que es que nosotros, como hacedores de justicia y de paz, estemos claros en el contexto en el que estamos. Pero vamos a hacer eso yéndonos a una pausa musical y ya regresamos con nuestro hermano el Tata Luis Rea, que nos viene desarrollando desde su artículo planteado la santidad si es posible en nuestra cultura y en nuestra ancestralidad originaria.
cristiano es parrandero. Yo soy amigo del que es sincero y del que bebe con el osao. Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Seguimos con más de cultura, de paz, patrimonio, espiritualidad aquí con nuestro hermano el Tata Rea, y venimos de escuchar a Daniel Alvarado con el Negrito Fullero, algo pues que nos recuerda también la esencia de nuestra cultura y nuestro patrimonio, porque el próximo martes, cuando tengamos la próxima edición del programa Cultura, Patrimonio, Espiritualidad, es el día de la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de los Maracuchos, que mollejero. La patrona de Maracaibo. La patrona del Zulia, de la República Independiente del Zulia, como dice mi hermano el obispo Simón Alvarado, anglicano de allá de la tierra de San Francisco. Todo esto forma parte de nuestra cultura venezolana, y para seguir desarrollando el tema de la santidad dentro de la praxis ancestral y nuestra cultura, nuestro hermano Luis Rea nos va a seguir conversando un poco de este artículo y de esta exposición que también se hizo en el Salón Rojo del Ministerio de Interior y Justicia, a cargo pues del Viceministerio de Asuntos Religiosos. Claro que sí, vale. Vamos a enviarle un saludo a la hermana Luz Colmenares, la hermana Saida España, el hermano Richard Cox, autoridades del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos. Próximamente comienzan las actividades Se retoma. David, sí. Ayer estuve conversando con la directora adjunta Saida para empezar el taller que le vamos a dar a los organismos, los cuerpos de policía estatal. Ajá. Y creo, si no me equivoco, también creo que será el municipal. Pero bueno, hasta el momento la pauta está con la Policía del Estado de La Guaira, con el vicealmirante Matamoros y el secretario de Seguridad Ciudadana Andrés Goncalves, que de verdad que saludo también para ellos. Que bueno, espero que puedas estar, reverendo, ¿viste? Amén. Espero que puedas estar allí. Y bueno, profe, también usted, porque es importante ese llamado de reflexión y de concientización hacia el tema del hostigamiento que bueno, que muchas veces ha ocurrido de parte de los organismos de seguridad, pero bueno, es un tema también de educación, es un tema también de empezar a descolonizar esa narrativa y esas acciones que también son violentas de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de lo que es la santidad dentro de las religiones ancestrales, reverendo, es importante entender que dentro de la santidad, en la cosmovisión ancestral, no es un privilegio reservado a unos pocos, sino que es una posibilidad abierta a todo ser humano que decide amar y servir radicalmente. La tradición espiritual ancestral reconoce esta vida sencilla como un eco de entrega cotidiana y de esperanza en nuestro tiempo. Por eso, en este escrito que tengo acá habla que la santidad de los comunes se convierte en una luz que guía comunidades enteras y que revela que lo divino habita en los gestos más simples de compasión y solidaridad. Por eso es que para entender la santidad de esta manera nos invita a mirar de nuevo a nuestro alrededor y reconocer a esos hombres y mujeres que sin estar en altares ni en procesos oficiales son verdaderos santos del día a día. Su legado no siempre se recoge en libros ni en decretos, pero permanece en la memoria viva de quienes fueron tocados por su generosidad. En ellos se cumple la verdadera esencia de la santidad, una vida que se convierte en el don para el otro. Y bueno, es un tema de profundidad porque este fenómeno nace necesariamente de todos los sectores populares, de todo lo que podemos llamar el pueblo humilde. De allí nace la inspiración también de este escrito de lo que es la santidad dentro de las religiones ancestrales, porque créeme que para mí fue una experiencia que en el momento que lo escribí pensé que podía también caer mal o ser un tema como difícil, porque siempre que hablamos de las religiones ancestrales de alguna forma, bueno, no siempre, porque gracias a ya tenemos 5 años en esta lucha, David, yo sé que tú tienes muchos más, hemos cambiado esa visión de cómo antes, o sea, yo te pongo un ejemplo claro, tal vez pueden decir que es marketing, pero no es marketing. Desde hace unos 3-4 años, nuestras autoridades en el ámbito político, en el ámbito del ejercicio político,
reconocen las creencias ancestrales ahora como religiones ancestrales, algo que no sucedía antes, porque ni siquiera los pueblos originarios, o sea, ni siquiera ellos, era la brujería, ¿verdad? Era la brujería, ahora es las religiones ancestrales. Entonces, ¿por qué nace este escrito? Porque también dentro de las religiones ancestrales hay una santidad que yo quiero explicar también, que no es un tema divino, no, es un tema de justicia, es un tema que realmente inspira, como está escrito, y lo compartí, aunque te dije que bueno, que lo había modificado. Es la posibilidad abierta que tiene todo ser humano que decide amar y servir radicalmente a los otros. Es el ser humano que entrega. Y para nosotros dentro de las religiones ancestrales es lo que hacemos diariamente. Yo hablaba con Chinchilla, que también le envió un saludo, ¿no? En estos días yo lo llamaba. Me llamó un amigo del estado de La Guaira que si conocía a alguien que rezara Edicipela, a una señora aquí en Caracas. Yo le dije, hermano, yo pudiera hacerlo, pero va a ser un reto porque la señora creo que era del Valle y bueno, tiene un cierto peso, estaba inflamado los pies, los tenía graves y ya los doctores le dijeron como que, mira, busque otra solución porque es que tú sales como que patológicamente no tienes nada, pero tienes algo. Entonces, bueno, contactamos, Chinchilla me dijo, hermano, de verdad que ahí estoy como que ponchado. Contactamos a Gregory, también te envío un saludo, hermano Gregory, de Portal Negra Tomasa, y ahí está Gregory, curando a la muchacha, a la señora, pues, ¿me entiendes? Y esa es la santidad que vivimos diariamente, ese compartir, ese servir, ese ayudar, ¿me entiendes? Y eso es parte, Gregory, totalmente. Qué bien. Ya tiene 4 días ya con la señora, y ya la señora ha mostrado mucha mejoría. Qué bueno. ¿Entiendes? Entonces, bueno, parte de este segmento, no sé si sigo expandiéndome un poquito más, pero yo también quisiera que Boucher también nos colaborara aquí. ¿Qué piensas, Boucher, sobre estos artículos? Importante, porque a veces la santidad se la atribuimos nada más a la Iglesia Católica, ¿verdad? Total. A los santos católicos, pero resulta que la misma Iglesia dice que la santidad es para todos, que todos nosotros estamos llamados a ser santos. Lo que tú decías en el servicio, cuando tú haces una obra buena, tú estás haciendo santo. No esperemos ser santos cuando estemos muertos y lleguemos a los altares. Ay, qué bueno era el santo, ¿verdad? No. José Gregorio Hernández fue santo porque en vida dio testimonio. Total. Ustedes desde la ancestralidad dan testimonio también de vida, dan testimonio de fe, están al servicio de la gente y eso es santidad. Lo que desde la ética y desde la moral, como tú estabas leyendo en tu artículo, eso es santidad. ¿Qué pedimos nosotros? Que cada día haya más santos venezolanos que busquen el bien común, que hagan el bien a la gente, que busquen la paz, ¿verdad? Que trabajen en torno a proyectos comunes del país. Eso es santidad. Entonces la santidad se desmitifica, no es en la santidad católica romana que nos han enseñado, que ahí se enrollaron ellos mismos con la corredención, que si para allá para acá, porque pensaban más en los santos que en la misma fe en Cristo. Bueno, todos estamos llamados a ser santos. Y no es única y exclusivamente, ni es un monopolio de la religión católica romana. Todas las religiones están llamadas a ser santos, porque hasta el cristiano evangélico tiene que ser santo en lo que él hace. Hasta el hermano ancestral tiene que ser santo en lo que él hace, porque está sirviendo, está poniendo sus conocimientos, su fe al servicio de la gente. Totalmente. ¿Y qué fue lo que hizo José Gregorio Hernández? Poner los conocimientos que sabía al servicio de la gente. Y eso es santidad. Eso es importante. Yo sé que me van a aprender en candela después, no importa. Tranquilo, no es la primera vez. Pero estos temas es bueno que se hable claro, porque nos han enseñado, o sea, la santidad es sagrada. Es únicamente, no, la santidad es de todos. Todos estamos llamando a ser santos. Sean santos como vuestro Padre es santo. Y no solamente la santidad anglicana o romana o ancestral, la santidad es una cualidad de la persona. De la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Que algunos la pueden desarrollar más que otros, puede ser, pero sigue siendo una cualidad de la persona y del pueblo de Dios. ¿Cuántas viejitas uno ve por ahí por la calle haciendo el bien? ¿Cuántas señoras en las comunidades están trabajando por su comunidad? Y eso no es santidad. Totalmente. Las personas que se consagran en vocación de Ahora servicio. yo me voy a poner picantoso. En los CRA, entonces eso no son santas esas señoras.
Así es. Mira, yo tenía un programa con un amigo musulmán, vaya, Ajá, el Jairi. saludo a mis hermanos musulmanes. Como ustedes saben, mis hermanos musulmanes, cero licor. Ajá, eso, sí. Pero nosotros creemos, a partir de un planteamiento epistémico que hace nuestro hermano Pepe el Hereje, de Radialistas Apasionados, que Jesús, cuando está en vida, compara el reino de los cielos a un banquete de bodas. Y el banquete de bodas de los tiempos de Jesús no eran esas bodas que nosotros ahora conocemos. La gente pasaba semanas en la pachanga, a tal punto que Jesús fue invitado a una boda y se acabó el vino. Y la Virgen allí, testigo, le dice: cónchale, chico, la fiesta está buena, diríamos en venezolano criollo, ¿verdad? Y a esta gente se le acabó el vino. Eso le dice: mamá, chica, tú no sabes que todavía no es mi tiempo. Dale un milagrito ahí. Está bien, y convirtió el agua en vino y siguió la fiesta. Claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Que acaso Jesús era un amargado? ¿Que acaso Jesús era un hombre entristecido? Jesús era un hombre de servicio, pero era profundamente alegre. No estoy incitando al consumo de bebidas alcohólicas, lejos de eso. Estoy hablando de la alegría y estoy hablando de disfrutar las cosas que Dios nos dispone para la vida. Alegría y santidad son compatibles. En la visión ancestral, Total. ¿cómo vivimos eso? Porque si yo quiero sanar, lo primero que debo transmitirle a la gente es mi salud. Y mi salud es reflejo de mi alegría. Creo yo, ¿no? Es un Totalmente. templo, tu salud es un templo, tu cuerpo es un Fíjate templo. que voy a agregar un parte de lo que es este fragmento, reforzando lo que decía Boucher y culminando contigo, ¿no? Porque es que es interesantísimo. Como que, bueno, hay un vínculo espiritual ahorita, una energía, ¿no? Que nos interconecta de alguna forma, ¿no? Pero bueno, fíjate que en este otro artículo yo hablo de que en nuestros sectores populares, en las humildes comunidades de los Andes, en los llanos, en tantos rincones olvidados del país, existen hombres y mujeres que sanan con lo que han recibido de sus ancestros, conocimientos de plantas medicinales, rezos transmitidos de generación en generación, rituales que combinan fe y naturaleza. Son curanderos, rezanderos, babalawos, ganguleros, cultistas, sabios comunitarios, que desde la sencillez de sus prácticas logran aliviar dolores, sanar enfermedades y devolver esperanza a quienes no tienen acceso a hospitales ni a medicina. Estas prácticas, lejos de supersticiones, son expresiones de una profunda sabiduría ancestral y popular que reconoce la vida como un don sagrado y busca restablecer la armonía del cuerpo y del espíritu. Sin embargo, estos verdaderos milagros cotidianos suelen quedar invisibilizados, que era lo que hablaba Boucher también, porque suceden en espacios de pobreza o de humildad, pudiéramos llamarlo de esta forma, ¿no? Lejos de la mirada oficial y de los registros institucionales. La falta de reconocimiento no borra su valor, al contrario, lo resalta como signo de resistencia y dignidad. Allí, en los lugares donde la ciencia y el sistema no llega, emerge una espiritualidad que practica o una práctica que sana, une y sostiene. Desmeritar estos actos es de conocer la fuerza viva de un pueblo que con fe y creatividad enfrenta el sufrimiento y se aferra a la esperanza. En estos espacios de frontera, la santidad popular se hace carne en quienes entregan su vida a curar y acompañar al otro. En Venezuela, uno de los casos más emblemáticos que tenemos es el doctor José Gregorio Hernández. Mucho antes de que la Iglesia Católica, lo hablábamos en el programa pasado y lo reafirmábamos ahorita, ¿no? Que la Iglesia Católica avanzara en su proceso de beatificación y canonización, ya para nosotros era el santo del pueblo. ¿Por qué? Porque para miles de venezolanos nace este fenómeno, David. Te explico. Tú hablabas, me preguntabas en lo último que comentabas, ¿no? Sobre si pudiéramos incluir lo que es la felicidad dentro de la santidad del pueblo ancestral. Y resulta que es una sola. Es una fusión de ese mestizaje. ¿Por qué? Porque los que mantienen esta como visión de vida, en su santidad, mantienen esa alegría y esa dicha, porque la dicha y la alegría está en servir, en ofrecer, en dar, en acompañar, en estar, ¿me entiendes? Es un solo sentimiento. Que no sirves amargado.
Totalmente. Entonces es un tema que es un poquito, no es complejo, simplemente que, bueno, como decía Boucher, bueno, nos van a condenar. Ya nos dirán, estos se van para el infierno. ¿Entiendes? Pero es un tema que es muy difícil muchas veces, pero sin embargo hay mucha gente que se ha interesado. Y yo creo que Boucher lo explicó muy, o sea, excelente. Tiene que estar, juro, obligatoriamente en los podcasts que vamos a construir. ¿Por qué? Porque la santidad no se refiere solamente a la Iglesia Católica Vaticana, claro, o esta expresión de fe. La santidad es universal, ¿entiendes? Es un tema que, bueno, que seguiremos profundizando, pero bueno, profe, de reverendo, lo que ustedes quieran. Bueno, fíjense que la próxima semana también se conmemora un año más de la batalla haitiana que da la victoria y la libertad al primer país libre de Latinoamérica, Haití. Y ahí también entra parte de esa santidad que ha sido satanizada por la práctica del vudú. Total. Porque el vudú ha sido desprestigiado, porque es una condición espiritual de sanación. Le cambiaron la cosmovisión de la creencia. Toda una doctrina de sanación la transforman a magia negra, que tampoco debe ser llamada magia negra, porque es así como que generar una estigmatización sobre los que somos de piel oscura, ¿no? Total. Entonces, este próximo 18 de noviembre se conmemora un año más de esa batalla, y esa batalla tiene una raíz espiritual, la ceremonia del Boa Caimán. El Boa Caimán es entonces parte de lo que un pueblo que viene de ser un pueblo de reyes, porque eso eran nuestros esclavizados haitianos, llegar hasta el hartazgo que dijeron ya, después de estos tambores saldremos a arrasar al opresor. Y arrasaron a los franceses para quitarse el yugo de encima que les dio libertad. Fíjense cómo también la santidad puede, en conexión con lo divino, producir luego del hartazgo y de la indignación de un pueblo la libertad. Pero siempre eso está acompañado por los designios de Dios. Venezuela llegó al hartazgo de la traición al proyecto de la libertad en los tiempos del pacto de Punto Fijo, y eso dio como condición la democracia bolivariana. Hay mucha gente que no entiende el tiempo de bendición en el que estamos y lo trata de desestimar. Para ya irle dando cierre a nuestro programa el día de hoy y partiendo desde ese elemento de la santidad nuestra cotidiana, cómo nosotros podemos convertirnos en sujetos de transformación desde nuestra propia búsqueda de la trascendencia y para la profundización de nuestra democracia participativa y protagónica. Bueno, fíjate, es una tremenda pregunta, pero antes, no es que me estoy desviando, pero te voy a responder. Sabes que yo veía un amigo en TikTok, ¿no? Que él tiene un sistema de verdad que para mí es algo como que, no es que lo rechazo, sino que es sorprendente, ¿no? Que él te decía como por TikTok, como que hazme una pregunta. Y tú le preguntabas algo y él agarraba el librito y donde caía la hoja y te respondía. O sea, Y Judas se ahorcó. Ahórcate. Y fíjate, voy a aplicar esta misma estrategia, pero con todo lo que es el escrito de hoy, ¿no? De la santidad de las religiones ancestrales. Porque es importante. Fíjate lo que habla el filósofo Michel de Certeau. Habla de cómo las prácticas cotidianas del pueblo revelan una mística ordinaria en el caso de la santidad ancestral. Esta mística se expresa en lo simple. Te explico. Una vela encendida, un rezo y una promesa, allí se hace presente lo divino. La sabiduría popular entiende que la santidad no se mide por procesos jurídicos, sino por frutos de vida. En este caso representamos a José Gregorio, que fue que dio frutos de servicio, humildad y entrega. Por eso el pueblo lo proclamó santo sin esperar más. Ahora, este fenómeno nos invita a repensar la relación entre institución y pueblo. ¿Por qué te hablo de esto, David?
cuando hablamos de la democracia participativa y protagónica, fíjate que yo hoy, de hecho, a la una tengo un programa de radio referente a ese punto con el tema de los movimientos sociales en el estado de La Guaira como movimiento social de las religiones ancestrales. Pero yo hablaba, y bueno, no sé si me vaya a meter en un problema por aquí, pero bueno, me protegen los míos. Yo conversaba con Dubén hace unos días pasados, una asesoría, algo que me inquietaba, pero también es entrar en esa profundidad reflexiva de que por más que hemos luchado, y bueno, nos toca seguir. Yo estaba en una reunión en la gobernación del estado de La Guaira, y bueno, estaban sus políticos, sus dirigentes políticos, la directora de la Secretaría Política, la doctora Yubisay, bendiciones para ella, saludos. Pero todavía, o sea, no hay un rol, o sea, no hay un punto donde podamos converger realmente dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico las religiones ancestrales. O sea, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita hay un trabajo que tenemos que hacer este fin de semana, que es un despliegue, un tema para el tema de la constituyente y ciertas cosas que, bueno, ahí sí, bueno, pudiésemos aportar. Pero también me pasaron un documento donde, bueno, estaban como los grandes movimientos sociales que iban a impulsar la constituyente, pero no estaban las religiones. ¿Qué te digo con esto? Yo pienso que como desde las religiones ancestrales podemos aportar, yo pienso que la pregunta sería al revés. ¿Cómo desde los grandes líderes políticos pueden asumir el rol de que las comunidades religiosas ancestrales aporten realmente a estas luchas, a estos cambios? ¿Por qué estos cambios? Porque yo lo hablaba, te dije que el lunes iba a ir a una actividad en la parroquia del presbítero Numan, ¿verdad? Estábamos hablando del primer capítulo del liderazgo de la liberación, y estábamos con varios intelectuales que, bueno, que son expertos en el tema de Dussel y están haciendo un trabajo educativo, un trabajo académico que les envió el padre Numan, y conversábamos eso, específicamente eso, que yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer no somos nosotros, y no voy a hablar de quienes nos gobiernan dentro del poder popular, sino quienes no conocen realmente cómo gobernar, y son muchos. ¿Por qué? Porque eso es lo que implica que los cambios realmente no se generen en las bases, en el sector popular. No podemos hacer el nuevo gobierno con las herramientas melladas del capitalismo. Totalmente. Entonces es un trabajo, yo creo que primero de reconocernos, de escucharnos, de entendernos. Porque fíjate que Dubén nos explicaba, ¿no? En un foro que hizo, él creó como, no sé, no conozco, se me fue el término, pero como una teoría, que es la teoría del conflicto. Y habla que el conflicto nace de la admiración. O sea, el primer punto del conflicto viene de la admiración, y obviamente esto tiene un origen epistemológico en lo que es la filosofía de René de Girard, pero es impresionante porque te lo pongo en un efecto cotidiano del día a día. Hoy no me vine en moto, hoy ando a patica. Llego un poquito retardado porque en el autobús un caos, porque se pusieron a pelear por una tontería. Pero resulta que la tontería tiene un origen que si nosotros no somos críticos, pero no solo de criticar, sino de cambiarlo, de ser reflexivos profundamente en esto, porque Chávez nos los enseñó. El poder no se va solamente, o sea, el poder no es un gobernador, no es un dirigente político, un ente gubernamental, no, el poder es el pueblo, porque somos nosotros quienes ejercemos el voto para elegir nuestros líderes, y muchas veces consciente de que ese líder también se va a formar en ese proceso, porque nosotros estamos jóvenes. O sea, la revolución, yo sé que a veces es difícil, pero la revolución está naciendo todavía, ¿me entiendes? Dussel lo decía, cuando tengamos, y Grofogel también, cuando tengamos 200 años, bueno, podemos decir que ahí sí tendremos que asumir grandes errores, aunque debemos hacerlo desde ahorita,
Pero bueno, es un tema complejo y profundo, Boucher. Ayúdame con esto, pues. No, la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Yo creo desde la formación, desde la conciencia, acompañando al pueblo. Creo que se está hablando ahorita del gobierno colectivo, ¿verdad? Donde nadie manda, donde no va a haber un jefe que mande, sino poder obedencial, donde todas las decisiones tienen que ir en base a lo colectivo. Y es un camino, y es un proceso. La santidad es eso, un camino y un proceso. Nadie se hace santo en un día. La santidad es un camino, bueno, y este proceso revolucionario es un camino, donde a veces damos un paso hacia atrás, pero también damos mucho hacia adelante, y eso es la santidad, el camino hacia la liberación por medio de la conciencia y por medio de la formación. Y creo que estamos contribuyendo desde donde estamos, desde lo que somos, y el llamado a eso, una nueva etapa que llega en la revolución de las decisiones colectivas, donde nadie es más que nadie, donde todo el mundo da su granito de arena, y donde debemos bajar los egos y realzar la humildad y saber aceptar cuando nos equivocamos, ¿verdad? Cuando no vamos por el camino correcto, pero para no quedarnos ahí, sino para avanzar y seguir adelante construyendo lo que estamos construyendo, que es una sociedad justa, equitativa, una sociedad socialista, y no tenerle miedo al término socialismo, porque hay gente que le tiene miedo, no, somos socialistas. Ahorita, y eso sería un programa aparte, el alcalde de Nueva York dice, no, es comunista, no saben lo que es el comunismo. Ah, no, es socialista, es una rama del socialismo, pero no es el socialismo de ellos, no es el socialismo de nosotros. Entonces, pero ese es otro programa. Muchas bendiciones para todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, hemos llegado al final y tenemos una primicia para el pueblo de Dios y para nuestra familia ancestral. Pronto estaremos produciendo espacios como estos en un segmento comentado para nuestras redes sociales, producto de la articulación, porque somos cultura, patrimonio y espiritualidad desde Venezuela. Agradecidos pues a la Asamblea Nacional, a su Junta Directiva y a la Dirección de Participación por habernos cedido este espacio. Despídanse, hermanos míos. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos el próximo martes 18. Bueno, bendiciones para todos y finalizo con este escrito, mi amigo Daniel Boucher. La santidad ancestral no es un fenómeno marginal, sino central para entender la espiritualidad de los pueblos. Así que bueno, bendiciones para todos. Amén. Que Dios y nuestros ancestros nos acompañen. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. El proyecto de ley de danza tiene por objeto el fomento, desarrollo, formación y promoción de las diferentes expresiones de la danza nacional. Sus hacedores